¿Eres tú de verdad, Ethan? ¿Qué demonios te ha pasado en España? Se fue como un chico perdido y volvió completamente irreconocible. ¿Ethan? ¿De verdad eres tú? ¿Qué demonios te ha pasado en España? Hola a todos. Me llamo Madison Parker, tengo 21 años, soy universitaria y vivo en San Diego, California. Y lo que voy a contaros hoy todavía me parece difícil de creer, porque el chico que conocí durante prácticamente toda mi vida desapareció durante unos meses y regresó convertido, literalmente, en otra persona. Y no estoy exagerando. Tengo un amigo de la infancia llamado Ethan Miller. Nacimos el mismo año, nuestras casas estaban una al lado de la otra y nos conocemos desde que íbamos a preescolar. Pero Ethan siempre fue diferente. Mientras los demás niños jugaban al béisbol, perseguían una pelota por el jardín o se reunían en pandilla, él podía pasarse horas encerrado en su habitación mirando documentales sobre España, partidos de la liga, vídeos de ciudades españolas, castillos, pueblos blancos, trenes, mercados tradicionales e incluso programas antiguos de viajes. Sí, desde pequeño estaba obsesionado con España. Cuando otros niños pedían juguetes de superhéroes, Ethan quería maquetas de la Sagrada Familia, camisetas de equipos españoles, cromos de futbolistas o libros ilustrados sobre Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Granada. Recuerdo perfectamente una tarde. Ethan, ven a jugar con nosotros. No quiero. ¿Por qué? Porque estoy bien aquí. Pero vas a quedarte solo. Me gusta estar tranquilo. La verdad es que detrás de aquella actitud había algo que yo tardé años en comprender. Sus padres trabajaban muchísimo. Salían muy temprano y muchas noches regresaban cuando Ethan ya había cenado. Él estaba acostumbrado a estar solo. Y en el colegio tampoco tenía demasiados amigos. Una vez, durante una fiesta de disfraces, apareció vestido de Don Quijote con una lanza de plástico y un escudo hecho con cartón. Los demás niños se rieron. Mira, ahí viene el español. Don Quijote. Cuidado con los molinos. A Ethan no le hizo ninguna gracia. Cuando volvimos a casa, caminaba mirando al suelo. No quiero volver a disfrazarme. ¿Por qué? Porque todos se ríen de mí. ¿Y qué? Madison, tú no lo entiendes. Claro que lo entiendo. No. Todos creen que soy raro porque me gusta España. ¿Y qué tiene de malo ser raro? Me miró como si hubiera dicho una barbaridad. Nada. Entonces deja de preocuparte. Que te interesen cosas diferentes significa que sabes cosas que ellos no saben. Tú lo dices porque eres mi amiga. Precisamente. Así era nuestra relación. Ethan se hundía. Yo lo empujaba hacia arriba. Pasaron los años. Terminamos el instituto y entramos en universidades diferentes, aunque continuábamos viviendo relativamente cerca. Sin embargo, Ethan no había cambiado demasiado. Seguía pasando una cantidad absurda de tiempo encerrado. Un día fui a verle. Abrí la puerta de su habitación y allí estaba, sentado frente al ordenador, con unos auriculares enormes, una bolsa de patatas fritas abierta encima de la mesa y una botella de refresco de 2 litros a su lado. ¿Qué tal la universidad? Bien. Eso no es una respuesta. Entonces, normal. ¿Estás estudiando? Madison, pareces mi madre. Precisamente hablando de tu madre, estuvo hablando con la mía hace unos días. Ethan levantó lentamente la mirada. ¿Para qué? Está preocupada. Dice que algunas mañanas ni siquiera sales de la habitación. Mis clases son por la tarde. ¿Y amigos? Silencio. ¿Ethan? No tengo muchos. ¿Ninguno? Alguno conozco, pero no es lo mismo. ¿Y qué haces cuando no tienes clase? Miré las patatas, el refresco y la pantalla. No hacía falta que respondiera. Vídeos, videojuegos, fútbol español, documentales. Ethan. ¿Qué?
No digo que esté mal tener aficiones, pero no puedes vivir permanentemente encerrado. Estoy bien. Pues no lo parece. En aquella época había engordado bastante. Vestía casi siempre con pantalones de chándal, camisetas viejas y sudaderas enormes. Tenía el pelo descuidado y parecía permanentemente cansado. Además, deberías pensar un poco en tu salud. Otra vez mi madre. No, una amiga que no quiere verte alimentándote de patatas y cola durante 20 años. Se rió. Estoy exagerando. Tú eres quien está exagerando con esas bolsas tamaño familiar. Ethan continuaba siendo el mismo chico inseguro de nuestra infancia. Inteligente, sí. Buena persona, también. Pero terriblemente pasivo. Tenía sueños, pero nunca daba pasos para alcanzarlos. Y entonces ocurrió algo. Algo que nadie esperaba. Estuve unas 2 semanas sin verle. Yo estaba ocupada con exámenes y trabajos de la universidad y no pensé demasiado en ello. Hasta que una mañana me encontré con su madre delante de casa. Susan. Madison, hola. Hace días que no veo a Ethan. ¿Está yendo a clase? Susan me miró sorprendida. ¿No te lo ha contado? ¿Contarme qué? Ethan está en España. Me quedé completamente inmóvil. ¿Cómo que en España? Se ha ido a estudiar. ¿De vacaciones? No. ¿Entonces? Va a pasar un año allí. ¿Un año? Creí que había escuchado mal. Sí. Está participando en un programa de intercambio y vive con una familia española cerca de Valencia. Espera. ¿Ethan? ¿Nuestro Ethan? Susan se echó a reír. Eso mismo dije yo. ¿Y decidió irse sin contarme nada? Todo ocurrió bastante rápido. Llevaba meses mirando programas, pero no pensé que fuera en serio. Aquello me dejó completamente descolocada. Ethan llevaba años diciendo que le gustaba España. Conocía nombres de ciudades, jugadores, comidas, monumentos y hasta palabras sueltas en castellano. Pero una cosa era mirar vídeos desde California. Otra muy distinta era cruzar el Atlántico completamente solo. Dice que quiere aprender español de verdad, continuó Susan. Que puede ser importante para su futuro. ¿Ha dicho para su futuro? Sí. No podía creerlo. Ethan. El chico que pocas semanas antes no sabía qué quería hacer el próximo fin de semana estaba hablando de futuro. Tengo que reconocer algo, aquella noticia me produjo una sensación extraña. Por supuesto, estaba contenta por él. Pero también sentí que me había dejado atrás. Durante años yo había sido quien le decía que reaccionara, que saliera, que se moviera, que hiciera algo con su vida. Y de pronto él había cogido un avión y se había marchado a España. Sin decirme nada. Me dije a mí misma. Tranquila, Madison. Volverá dentro de un año exactamente igual. Ethan es Ethan. Un cambio de país no convierte mágicamente a nadie en otra persona. Qué equivocada estaba. Pasaron aproximadamente 6 meses. Una mañana salí de casa para ir a la universidad y vi a un chico delante de la vivienda de los Miller. Alto. Delgado. Pelo perfectamente arreglado. Camisa clara. Pantalones oscuros. Zapatillas limpias. Postura recta. Pensé que sería algún familiar. O quizá un amigo de los padres de Ethan. Me quedé mirándolo durante unos segundos. Entonces el desconocido levantó la mano. Madison. Me detuve. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Fruncí el ceño. Aquella voz. Perdona, ¿nos conocemos? El chico empezó a reír. No me mires así. ¿Así como? Como si fuera un delincuente esperando delante de la casa de tus vecinos. Es que no sé quién eres. Dejó de reír. Soy yo.
¿Quién? Ethan. Me quedé congelada. ¿Qué? Ethan. No. Sí. No eres Ethan. Madison. Ethan pesa 20 kilos más que tú. Ya no. Ethan tiene el pelo como si se acabara de levantar incluso a las 5 de la tarde. Eso ha cambiado. Ethan prácticamente vive dentro de una sudadera gris. También ha cambiado. Me acerqué. Vale. Si eres Ethan, demuéstralo. ¿Cómo? En quinto curso, ¿de qué nos disfrazamos en Halloween? Sonrió. Tú ibas de vampira y yo de Don Quijote. Y 3 niños estuvieron una semana llamándome el español. Abrí los ojos. Eso podría habértelo contado alguien. En segundo curso te regalé mi cromo favorito. ¿Cuál? Uno de Iker Casillas. Dijiste que no entendías por qué era importante, pero lo guardaste en una caja azul porque yo te dije que era mi favorito. Me llevé las manos a la cabeza. Ethan. Te lo estaba diciendo. Pero si pareces otra persona. Se echó a reír. Yo no. Seguía observándolo de arriba a abajo. No podía relacionar al chico que tenía delante con aquella persona que 6 meses antes vivía rodeada de latas de refresco y bolsas vacías de aperitivos. ¿Qué te ha pasado? Nada. No me digas nada. ¿Qué te han hecho en España? Nada, de verdad. ¿Estás haciendo algún entrenamiento especial? No. ¿Dieta? Tampoco. ¿Entonces? Se encogió de hombros. Vivo allí. Aquella respuesta me pareció completamente absurda. ¿Y por qué estás aquí? He vuelto unos días para ver a mis padres. Regreso hoy a España. ¿Hoy? Mi vuelo sale después de comer. ¿Y vienes a saludarme ahora? Quería verte. La forma en la que hablaba también había cambiado. Antes Ethan evitaba mirar directamente a los ojos. Ahora sonreía. Hablaba con tranquilidad. Parecía seguro. No eres tú. Otra vez. Te juro que me estás dando miedo. Madison, estoy perfectamente. Entonces dime qué ha pasado. Ethan miró durante unos segundos hacia su casa. Después dijo algo todavía más desconcertante. El problema es que ahora no sé si podré volver a vivir como antes. ¿Qué significa eso? Nada. Es complicado. Ethan. Tengo que terminar de preparar unas cosas. Me alegro mucho de haberte visto. Espera. Que te vaya bien en clase. Ethan. Entró en casa. Y yo me quedé allí. Aquella mañana fui a la universidad, pero podría haberme quedado en la cafetería mirando la pared. No recuerdo absolutamente nada de las clases. ¿Qué significaba que no podría volver a vivir como antes? ¿Había pasado algo? ¿Estaba metido en una secta? Sí, sé que suena ridículo. Pero cuando alguien que conoces desde los 4 años regresa 6 meses después con otro aspecto, otra forma de hablar, otros hábitos y otra actitud, empiezas a pensar cualquier cosa. Al regresar a casa fui directamente a ver a Susan. Necesito hablar contigo. ¿Has visto a Ethan? Sí. Está muy cambiado, ¿verdad? ¿Muy cambiado? Parece su hermano secreto. Susan empezó a reírse. Yo reaccioné igual. ¿Qué ha ocurrido? No tengo ni idea. ¿Cómo que no tienes ni idea? Eres su madre. Por eso estoy tan sorprendida como tú. ¿Ha estado haciendo ejercicio? Dice que no especialmente. ¿Y la comida? Susan levantó las cejas. Ahí sí he notado algo. ¿Qué? Durante esta semana se levantaba antes que yo. ¿Ethan? Sí. ¿Antes de las 10?
A las 7:30. Eso es imposible. Pues venía a la cocina y preparaba el desayuno. Tuve que sentarme. Continúa. Tostaba pan, cortaba tomate, preparaba fruta, a veces hacía huevos, otras veces yogur con nueces. ¿Estamos hablando del mismo ser humano que consideraba una bolsa de patatas una cena completa? Exactamente. No puede ser. Y todavía hay más. ¿Más? El primer día me vio salir sin desayunar y me dijo, «Mamá, deberías comer algo antes de trabajar. Luego llegas al mediodía sin energía». No pude evitar reírme. ¿Él te dijo eso? Sí. ¿Ethan Miller? Mi propio hijo. Esto empieza a preocuparme. Susan continuó. También insistió en visitar a mis padres. ¿A tus padres? Sí. Antes tenía que obligarle a ir. Esta vez quiso pasar 3 días con ellos. ¿Qué hizo allí? ¿Jugar con el ordenador? Ayudó a mi padre a arreglar unas cosas del jardín. Fue con mi madre al supermercado. Cocinó. Recogió la cocina. Incluso salió a caminar con ellos. Me levanté. No. Sí. En España ha ocurrido algo. Quizás simplemente está madurando. Susan, hace 6 meses pensaba que lavar un plato era una actividad de alto riesgo. Ella se rió. Pero yo ya había tomado una decisión. Tenía que verlo con mis propios ojos. Regresé a casa. Abrí el armario. Saqué una maleta. Y empecé a meter ropa dentro. Mi madre me encontró 20 minutos después. ¿Qué haces? Voy a España. ¿Perdona? Necesito comprobar una cosa. Una semana después aterrizaba en España. Sí. Sé perfectamente que parece una locura. Pero después de conocer a Ethan durante casi toda mi vida, necesitaba comprender cómo un país podía haber provocado semejante transformación. Susan me dio la dirección de su familia de acogida. Ethan vivía en Alboraya, muy cerca de Valencia. Cuando llegué, lo primero que me sorprendió fue el ambiente. Calles tranquilas. Edificios con balcones. Ropa tendida al aire libre. Personas caminando con bolsas de pan. Abuelos hablando en bancos. Niños regresando del colegio. Bicicletas. Pequeñas tiendas. Nada espectacular. Y quizá precisamente por eso resultaba tan interesante. En algunas urbanizaciones estadounidenses, tender ropa en el exterior puede estar restringido por normas de la comunidad porque supuestamente afecta a la imagen del vecindario. En España, en cambio, vi sábanas, camisas y toallas moviéndose con el viento como si fueran parte natural del paisaje. Había visto esas escenas miles de veces en fotografías y vídeos. Pero una cosa es mirarlas desde una pantalla. Otra es estar allí. Finalmente encontré la casa. Tenía una fachada sencilla, plantas junto a la entrada y una pequeña terraza. Me quedé delante de la puerta. De repente me sentí ridícula. Había volado miles de kilómetros sin avisar a Ethan. ¿Qué iba a decir? Hola, he cruzado el Atlántico porque sospecho que España te ha lavado el cerebro. Magnífico plan. Mientras intentaba decidir si llamar al timbre o escapar discretamente, escuché una voz detrás de mí. ¿Madison? Me giré. Ethan estaba parado con una bolsa de tela llena de verduras. Su cara fue indescriptible. ¿Qué haces aquí? Hola. Madison. Sí. Estamos en España. Ya me he dado cuenta. ¿Has venido por mí? No. ¿No? Estoy viajando. Miró la calle. Después me miró a mí. ¿Has decidido viajar casualmente al barrio exacto donde vivo? España es muy pequeña. No tanto. ¿Vas a invitarme a entrar o vas a interrogarme aquí?
Ethan empezó a reír. Ven. Entramos. Y entonces ocurrió algo que jamás habría imaginado. Aquí dejamos los zapatos si están sucios, me explicó. Y no entres directamente gritando hola como haces en casa. ¿Me estás dando lecciones de educación? Te estoy ayudando. ¿Tú? Sí, yo. Esto cada vez es más extraño. Ethan abrió la puerta. Ya estoy aquí. Desde la cocina respondió una mujer. Perfecto. ¿Has comprado los tomates? Sí. Y he traído una invitada inesperada. Apareció una mujer de unos 50 años. Hola, soy Elena. Madison. Ah. ¿La amiga de California? Mire a Ethan. ¿Hablas de mí? ¿Alguna vez? El marido de Elena se llamaba Javier. Ambos me recibieron con una naturalidad que me desarmó. No hubo preguntas incómodas. No hubo miradas de quién es esta americana que aparece sin avisar. Elena simplemente dijo: Pues te quedas a cenar. No quisiera molestar. No molestas. ¿De verdad? Ya está decidido. Ethan sonrió. No intentes discutir. Aquella noche comprendí la primera pieza del rompecabezas. La mesa estaba llena de platos. Merluza a la plancha. Ensalada de tomate valenciano. Pisto. Pan. Patatas asadas. Aceitunas. Y después fruta. ¿Coméis así todos los días? Pregunté. Elena se rió. No siempre hacemos tantas cosas. Para Madison esto parece un banquete, dijo Ethan. Lo miré. Tú antes cenabas patatas fritas. Ya lo sé. ¿Cómo has pasado de aquello a esto? Javier intervino. Al principio no quería probar casi nada. Eso sí me lo creo. Decía que no le gustaban las verduras. Ethan levantó una mano. En mi defensa, muchas verduras que comía antes no sabían a nada. Elena soltó una carcajada. Hasta que probó los tomates. Eso fue una revelación, dijo Ethan. ¿Un tomate te cambió la vida? No te rías hasta probarlo. Lo hice. Y debo admitirlo. Entendí parte de su entusiasmo. Sabía a tomate. Sé que parece una frase absurda, pero cualquiera que haya probado productos recogidos maduros y vendidos cerca de donde se cultivan entenderá perfectamente lo que quiero decir. Además, continuó Ethan, aquí he aprendido algo. ¿Qué? Que comer no es solamente llenar el estómago. Casi se me cayó el tenedor. ¿Puedes repetir eso? No empieces. Es que hace 6 meses considerabas comer directamente delante del ordenador una tradición familiar. Elena sonrió. Aquí no le dejamos. ¿Cómo? Cuando cenamos, cenamos juntos. Javier señaló el teléfono de Ethan, que estaba en un mueble lejos de la mesa. Los móviles pueden esperar. Miré alrededor. Todos hablaban. Elena preguntaba por la universidad. Javier contaba una historia sobre un vecino. Ethan explicaba algo de una presentación que tenía que hacer. Nadie parecía tener prisa por terminar. Después apareció una palabra que yo conocía de oídas, pero nunca había comprendido de verdad. Sobremesa. Terminamos de comer. Y nadie se levantó. Continuaron hablando. 10 minutos. 20. 30. Yo pregunté. ¿No recogemos? Elena respondió. Ahora. ¿Cuándo? Cuando terminemos de hablar. Ethan sonrió. Bienvenida a la sobremesa. Aquello me golpeó más de lo que esperaba. Ethan había crecido comiendo muchas veces solo. Sus padres no lo hacían por falta de cariño. Trabajaban.
Simplemente sus horarios eran complicados. Pero allí, cada comida era un momento compartido. De repente comprendí algo. Tal vez no había sido la dieta lo que había transformado a Ethan. Tal vez había sido la mesa. Tal vez había sido sentirse esperado. Preguntado. Escuchado. Tengo que añadir mi opinión aquí. Desde fuera, muchas veces se habla de España reduciéndola al sol, la playa, el fútbol o las vacaciones. Pero aquel primer día vi algo mucho menos espectacular y al mismo tiempo, muchísimo más importante. El ritmo social. La costumbre de sentarse. De hablar. De convertir una comida corriente en un momento de convivencia. Y para alguien como Ethan, que llevaba años viviendo encerrado en sí mismo, aquello podía ser revolucionario. A la mañana siguiente él insistió en enseñarme el barrio. He faltado a una clase. No hacía falta. Has venido desde California. No exactamente por ti. Claro. Deja de sonreír. Vamos. Caminamos hacia una zona comercial. Ethan saludaba a gente constantemente. Eso fue otro shock. Buenos días, Ethan. Buenos días. ¿Qué tal la universidad? Bien, gracias. Una mujer que trabajaba en una panadería salió unos segundos. Ethan, llévate estas 2 rosquilletas. No hace falta. Anda, toma. Me dio una a mí. Para tu amiga también. Seguimos caminando. ¿Quién era? Marisa. ¿La conoces? Claro. ¿Desde cuándo? Desde hace meses. ¿Y te regala comida? A veces. ¿Por qué? Ethan se encogió de hombros. Porque es Marisa. Pocos metros después apareció un hombre mayor. Americano. Vicente. Dile a Elena que tengo calabacines del huerto. Se lo digo. Y pásate luego. Vale. Mire a Ethan. Explícame eso. Vicente tiene un pequeño huerto. ¿Y? Cuando tiene demasiado, reparte. ¿Entre quién? Familia, vecinos, amigos. ¿Gratis? Ethan se rió. Madison, no todo funciona como una transacción. La frase me dejó callada. No porque Estados Unidos sea un lugar sin generosidad, evidentemente. Sería absurdo afirmarlo. Pero para Ethan, alguien que siempre había interpretado las relaciones desde cierta distancia, recibir un tomate, una barra de pan o una conversación parecía haber adquirido un significado enorme. Pasamos por una pequeña plaza. Había una fuente. Árboles. Una iglesia antigua. Varias personas mayores estaban sentadas hablando. 2 niños jugaban. Ethan redujo el paso. Este es uno de mis sitios favoritos. ¿Por qué? A veces vengo después de clase. ¿A hacer qué? Nada. ¿Nada? Sentarme. Me eché a reír. Has cruzado un océano para aprender a sentarte en una plaza. Quizá. Después se quedó serio. Javier me dijo una vez que no hace falta estar haciendo cosas constantemente para que un día tenga valor. Aquella frase no sonaba al Ethan que yo había conocido. ¿Y tú le hiciste caso? Al principio no. ¿Y ahora? Ahora sí. Observó la plaza. Aquí empecé a pensar mucho. Eso suena peligroso. Muy graciosa. ¿Sobre qué piensas? Tardó unos segundos en responder. Sobre lo que quiero hacer. ¿Y lo sabes? Más que antes. Eso me dolió ligeramente. No porque quisiera que Ethan fracasara. Todo lo contrario. Pero yo siempre había pensado que era quien tenía las cosas claras. Y ahora era él quien parecía saber hacia dónde caminaba. Seguimos andando.
Entonces dijo algo que hizo saltar todas mis alarmas. Creo que ya no quiero volver a vivir definitivamente en Estados Unidos. Me detuve. ¿Qué has dicho? Ethan también se detuvo. Nada. Lo he oído perfectamente. He dicho creo. ¿Quieres quedarte en España? No sé. Ethan. Madison, todavía tengo que terminar mis estudios. Pero estás hablando de marcharte para siempre. No he dicho para siempre. Prácticamente. Se puso nervioso. Vamos. Quiero enseñarte otra cosa. Intentó cambiar de tema y empezó a caminar deprisa. Pocos minutos después llegamos a un carril bici. Ethan señaló su bicicleta. Por aquí voy muchas veces a clase. ¿En bici? Sí. ¿Tú? Otra vez. Perdona, pero tú cogías el coche para ir a comprar una bebida a 8 minutos andando. Lo sé. ¿Y ahora pedaleas todos los días? Casi. Subimos a las bicicletas. Durante el recorrido vi a estudiantes, trabajadores y familias moviéndose a pie o en bici. Ethan parecía completamente cómodo. Así que este es el secreto, dije. ¿Qué secreto? ¿Cómo has adelgazado? No he hecho ninguna dieta. Ya me lo dijiste. Como bastante. También lo he visto. Simplemente camino más. Uso la bici y salgo. Voy a comprar. Voy a clase. Quedo con gente. Es decir, te mueves sin darte cuenta. Exactamente. Y ahí comprendí otra parte del cambio. Ethan no había seguido un programa milagroso. No había contratado un entrenador. No se había obsesionado con contar calorías. Su rutina había cambiado. La actividad física aparecía integrada en su vida cotidiana. Pero insisto, lo más importante no era su cuerpo. Era su cara. Ethan sonreía. Y durante años no me había dado cuenta de lo poco que sonreía. Llegamos a una zona verde y dejamos las bicicletas. Aquí vengo algunas tardes. ¿Solo? A veces. Otras con compañeros. ¿Tienes amigos? Me miró indignado. Gracias por la sorpresa. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Tengo amigos. ¿Españoles? Españoles, italianos, franceses, alemanes, una chica de Polonia, otro estadounidense. ¿Cómo los conociste? Universidad. Intercambio. Un grupo de idiomas. Fútbol. ¿Tú juegas al fútbol? Fatal. Eso sí suena a ti. Se rió. Pero nadie me echa. Después añadió. También encontré gente a la que le gustan las mismas cosas que a mí. ¿Qué cosas? Historia, arquitectura, videojuegos, fútbol, cine. ¿Y nadie se ríe? ¿Por qué iban a hacerlo? No respondí. Ethan continuó. En California siempre sentía que tenía que esconder lo que me gustaba. Aquí sigo siendo raro en algunas cosas, pero dejé de pensar que eso fuera un problema. Aquello era probablemente la explicación más importante de todas. No era que España hubiera convertido mágicamente a Ethan en otra persona. España le había dado un entorno nuevo. Y ese entorno le había permitido construir una versión diferente de sí mismo. ¿Eres feliz aquí? Pregunté. Sí. Respondió sin dudarlo. Mucho. Entonces me alegro. ¿De verdad? Claro. Pensaba que habías venido para rescatarme. Durante aproximadamente las primeras 24 horas consideré seriamente esa posibilidad. ¿Creías que estaba en una secta? Algo parecido. Ethan se echó a reír. Estoy bien. Ya lo veo. Pero la conversación no terminó ahí. Porque todavía quedaba una pregunta.
¿Qué vas a hacer cuando termine el intercambio? Ethan respiró profundamente. Volveré a California. ¿Seguro? Tengo que terminar algunas cosas. ¿Y después? Miró hacia el camino. Quiero regresar. ¿A España? Sí. ¿Para estudiar? Quizá para hacer un máster. O trabajar. Estoy mirando opciones. Otra vez aquella sensación. Ethan tenía un plan. Mi Ethan. El chico al que yo perseguía para que saliera de su habitación. Nunca pensé que acabaría siendo tú quien tuviera un plan de vida antes que yo. Tú siempre has sabido qué hacer. Eso creía. ¿Y ahora? Ahora no estoy tan segura. No pasa nada. Me sorprendió escuchar eso de él. Hace un año tú no habrías dicho esa frase. Hace un año pensaba que si no sabía exactamente qué hacer con mi vida significaba que era un fracaso. ¿Y ahora? Ahora pienso que quizás simplemente necesitaba moverme. Nos quedamos unos segundos en silencio. Después Ethan señaló el paisaje. Venir aquí fue la primera decisión grande que tomé completamente por mí mismo. Y ahí estaba. La respuesta. No había misterio. No había lavado de cerebro. No había secreto milagroso. Había comida compartida. Había personas saludándolo por su nombre. Había una familia que preguntaba cómo le había ido el día. Había calles que recorría caminando. Había bicicletas. Había un mercado donde alguien le daba una fruta. Había compañeros. Había plazas. Había tiempo para sentarse. Había conversaciones. Había la sensación de pertenecer a algún lugar. Y, sobre todo, había una decisión. La decisión de salir de aquella habitación donde se había escondido durante años. Personalmente, esa fue la parte que más me impactó de España. No los monumentos. No las playas. No la paella. No el fútbol. Todo eso puede impresionar a cualquier turista. Pero yo había llegado buscando una respuesta mucho más difícil. Quería saber qué había convertido a mi amigo en otra persona. Y terminé comprendiendo que quizá nadie lo había convertido en nada. Tal vez Ethan siempre había tenido esa versión dentro. Solo necesitaba un lugar donde pudiera aparecer. Pasé varios días más viajando sola. Visité Valencia. Caminé por el antiguo cauce del Turia. Vi familias paseando por la tarde. Probé una horchata que Ethan insistió en recomendarme. Me perdí por el centro histórico. Entré en mercados. Comí demasiado pan. Descubrí que las cenas podían empezar a una hora en la que mi familia normalmente estaría pensando en irse a dormir. Y sí, protesté mucho por los horarios. Pero también entendí por qué Ethan se había enamorado de aquella forma de vivir. No significa que España sea perfecta. No existe un país perfecto. También escuché a jóvenes hablar sobre alquileres, salarios, empleo, burocracia y dificultades para independizarse. Y creo que esto es importante decirlo. Idealizar un país es tan absurdo como despreciarlo sin conocerlo. España tiene problemas, contradicciones y debates internos como cualquier otro lugar. Pero también tiene cosas que quienes viven allí quizá consideren demasiado normales. Salir a comprar pan caminando. Encontrarse con un vecino. Tomar un café sin que nadie intente echarte de la mesa después de 10 minutos. Sentarse con la familia. Comer juntos. Pasear por la tarde. Ver a personas mayores utilizando las plazas como una extensión de sus casas. Hablar. Discutir. Reír. Quedarse un rato más. Para alguien de fuera, algunas de esas cosas llaman muchísimo la atención. Especialmente cuando vienes de un entorno donde muchas actividades cotidianas requieren coche, planificación y horarios. Al regresar a California, fui yo quien se sintió diferente. No de una manera tan espectacular como Ethan.
Pero había empezado a hacerme preguntas. ¿Qué quería realmente? ¿Estaba estudiando aquello porque me apasionaba o porque parecía el camino lógico? ¿Tenía una vida propia o simplemente seguía el recorrido que se esperaba de mí? Durante años pensé que Ethan era quien estaba perdido. ¡Qué ironía! Quizá los dos lo estábamos. La diferencia es que él se atrevió primero a abandonar el lugar donde se sentía estancado. Cuando regresé, mi madre me preguntó: ¿has descubierto qué le hicieron a Ethan? Sonreí. Sí. ¿Qué? Le dieron de comer. ¿Qué? Y una bicicleta. Madison. Es complicado. Por supuesto, era una broma. Aunque no completamente. Meses después, Ethan terminó su estancia en España y volvió a Estados Unidos para continuar sus estudios. Y ocurrió exactamente lo que yo esperaba. Apenas llegó, empezó a echar de menos España. Aquí todo está demasiado lejos. Ethan, llevas 2 días. Necesito un coche para todo. Llevas toda la vida usando coche. Ya, pero ahora me molesta. España te ha estropeado. ¿Puede ser? ¿Qué echas más de menos? Pensó unos segundos. Las cenas. Eso me sorprendió. Esperaba que dijera Valencia. El fútbol. La comida. El clima. Los amigos. Pero dijo: ¿las cenas? ¿Las cenas? Sí. Sentarnos todos juntos. Hablar. La sobremesa. Me quedé mirándolo. Entonces tendremos que hacer algo. ¿Qué? Ven mañana a casa. ¿Para qué? Voy a cocinar. Su expresión cambió inmediatamente. Eso suena peligroso. Cállate. ¿Qué vas a preparar? Comida española. Madison. He estado practicando. Ahora soy yo quien empieza a preocuparme. Aprendí a preparar tortilla de patatas. Bueno. Aprendí quizás sea una palabra demasiado generosa. La primera parecía más un accidente geológico que una tortilla. La segunda se rompió al darle la vuelta. La tercera sobrevivió. También preparé pan con tomate, una ensalada sencilla y compré aceitunas. Cuando Ethan llegó, observó la mesa. ¿Todo esto es para mí? No te emociones. Probó la tortilla. Se quedó callado. ¿Está mala? No. ¿Segurísimo? Está buena. No tienes que mentir. Madison. ¿Qué? Gracias. Y por un segundo volvimos a ser aquellos 2 niños. El chico raro obsesionado con España. Y la niña que le decía que daba igual lo que pensaran los demás. Solo que ahora las cosas habían cambiado. Antes yo era quien lo animaba a él. Ahora, de alguna manera, Ethan me había empujado a mí. Su transformación me recordó algo que muchas veces olvidamos. Una persona puede parecer perezosa, insegura, antisocial o completamente perdida cuando quizás simplemente está viviendo en un entorno donde todavía no ha encontrado su sitio. Cambiar de lugar no resuelve automáticamente nuestros problemas. Pero a veces un nuevo entorno nos obliga a descubrir capacidades que nunca habíamos utilizado. Ethan tuvo que aprender otro idioma. Tuvo que hablar con desconocidos. Tuvo que orientarse solo. Tuvo que adaptarse. Tuvo que probar alimentos nuevos. Tuvo que convivir con otra familia. Tuvo que organizar su tiempo. Tuvo que pedir ayuda. Tuvo que aprender a relacionarse. Y cada una de esas pequeñas cosas fue construyendo una persona distinta. O, mejor dicho, sacando a la luz una persona que ya estaba allí. Por eso, cuando alguien me pregunta: ¿qué le pasó a Ethan en España? Mi respuesta es sencilla. Vivió. Vivió de una forma que nunca había vivido antes.
Y creo que esa es precisamente la razón por la que su cambio fue tan radical. Ahora quiere regresar a España cuando termine la universidad. Está estudiando español todos los días. Ha empezado a investigar programas relacionados con comunicación internacional y turismo. Habla regularmente con Elena y Javier. Mantiene contacto con sus amigos de Valencia. Incluso sigue llamando a Vicente, el hombre del huerto. Sí. El mismo que regalaba calabacines. Y cada vez que veo a Ethan prepararse el desayuno, salir a caminar o hablar emocionado de sus planes, todavía tengo que recordarme que es el mismo chico que pasaba días enteros sentado frente al ordenador con una bolsa de patatas. España no convirtió a Ethan en un superhéroe. No le solucionó todos sus problemas. Pero le mostró otra forma de organizar la vida. Y él decidió quedarse con algunas partes. Quizá esa sea también una lección interesante para quienes viven en España y piensan que ciertas cosas no tienen ningún valor porque forman parte del día a día. Muchas veces hace falta que venga alguien de fuera para señalar aquello que los locales ya ni siquiera ven. Una plaza llena de gente puede parecer normal. Una comida de 1 hora puede parecer normal. Un panadero que conoce tu nombre puede parecer normal. Un vecino que te da verduras puede parecer normal. Caminar hasta una tienda puede parecer normal. Sentarse después de comer a hablar puede parecer normal. Pero para alguien que nunca tuvo esas costumbres, pueden ser experiencias capaces de cambiar completamente su percepción de la vida. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Ethan. Así que sí. Cuando lo vi delante de su casa después de 6 meses y pensé, ¿quién demonios es este hombre? La respuesta era mucho más sencilla de lo que imaginaba. Era Ethan. Probablemente el Ethan más auténtico que había conocido nunca. Y quién sabe. Quizá dentro de unos años sea yo quien termine viviendo al otro lado del Atlántico. Aunque antes tengo una misión urgente. Aprender a darle la vuelta a una tortilla española sin destrozar media cocina. Porque si Ethan vuelve algún día definitivamente a España, pienso visitarlo. Y esta vez no necesitaré cruzar el océano pensando que tengo que rescatarlo. Probablemente sea él quien tenga que rescatarme a mí después de intentar pedir una cena a las 6 de la tarde. ¿Y vosotros, conocéis a alguien que haya cambiado radicalmente después de vivir en otro país o simplemente después de cambiar de ambiente? ¿Creéis que una cultura diferente puede transformar de verdad la personalidad de una persona? Y para quienes vivís en España, ¿qué costumbre cotidiana pensáis que los españoles dais por sentada? ¿Pero qué más sorprende a quienes llegan desde fuera? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque este tema, sinceramente, da para muchísimo debate. Yo llegué a España intentando descubrir qué le habían hecho a mi amigo. Y regresé a California preguntándome qué podía aprender yo de todo aquello. A veces viajamos buscando respuestas sobre otra persona. Y terminamos encontrando preguntas sobre nosotros mismos. Si os ha gustado esta historia, apoyad el vídeo, compartid vuestra experiencia en los comentarios y suscribíos al canal para descubrir más historias sorprendentes sobre cómo extranjeros de distintas partes del mundo reaccionan al conocer de verdad España. No solamente la España de las postales, sino también esa España cotidiana que muchas veces pasa desapercibida para quienes viven en ella. Porque, después de todo lo que vi, tengo una cosa bastante clara. Para un turista, España puede ser un destino. Para Ethan, terminó convirtiéndose en el lugar donde descubrió quién quería ser.